Entonces tiene bastante relación con VIH en su momento, ¿ya? ¿Por qué? Por el Invinavir. Entonces, cuando tuvo mayor incidencia, eso ya es menos, pero igual 6% en esos pacientes es bastante. ¿Por qué? Porque en algún momento podrían estar en una inmunosupresión secundaria, obviamente, y tener pues un cálculo es un incremento importante para el riesgo de infección urinaria. Son radiolúcidos en la tomografía sin contraste y a veces puede suceder con cálcicos, o sea, a base de calcio y verse en la tomografía. O sea, ¿qué implica esto? Que un cálculo puede tener composición heterogénea o tener otro calculito que sí sea radiopaco en ese caso. Entonces, si hablamos de manifestaciones clínicas, a ver, ¿qué me puedes decir? Vamos por acá. A ver, doctora, lea. Nefrolitiasis, manifestaciones clínicas, hay presencia de extremo dolor, hematuria, infección, fiebre, náuseas y vómitos. Ya, ok. ¿El dolor cómo creen que va a ser? ¿Alguien dijo por ahí? Bueno, y la organización es lumbar. Si sacan psoriasis es lumbar, pero el tipo de dolor. Ya, no es tanto como el corazón. ¿Alguien ha tenido dolor? No, nadie ha tenido, ya. Pero las mujeres, ¿alguna ha tenido dolor menstrual? ¿Qué tipo de dolor es? Cólico. Ya, este dolor va a ser cólico. El dolor cólico, ¿de qué nos habla? Cólico renal. ¿Puedo tener dolor cólico en el hígado? No. ¿Puedo tener dolor cólico en el intestino? Sí, sí se puede. En el estómago también. ¿Por qué? El dolor cólico es característico de víscera hueca. ¿Ya? Entonces, ¿por qué va a ser ahí? No te va a doler el riñón, te va a doler las vías urinarias. ¿Ya? A ver, entonces eso que nos quede claro. Hematuria, ¿por qué? Porque el cálculo esté obstruyendo total o parcialmente, pues especialmente parcial, pues va a estar moviéndose alrededor, pues no alrededor, dentro del endotelio, y con la fricción pues puede generar soluciones de continuidad, o sea, cortes, ¿ya? En ese contexto pues puede generar hematuria. Esa hematuria puede ser tanta como una hematuria franca, o sea que se vea con un ojo desnudo, pero la mayoría de los casos es una hematuria que se ve en examen de orina, microscópico, ¿ya? Pero obviamente es normal tener esa hematuria. También infección especialmente a repetición. Si ya tenemos ese punto de partida, pues obviamente vamos a tener SIRS, vamos a tener fiebre y síndrome emético, náuseas y vómitos como parte del cuadro. ¿Ya? Muy bien. Entonces, el diagnóstico, ¿cómo diagnosticamos esto? Aparte de la clínica que vamos a tener, ¿ya? Pues también podemos tener imágenes. Hasta el 50% de los pacientes que consultan por dolor de flancos no es que vayan a tener cálculos, ¿ya? Así como los pacientes que tienen dolor de cabeza no necesariamente tienen hipertensión arterial, ¿no? Recuerden que para que vea la cabeza, más que la sistólica, es la diastólica que tienen que subir y tienen que ser significativa. Igualito, bueno, entre el 5 y el 10% de los casos de obstrucción ureteral, los uréteres, produce dolor cólico, no es debido a cálculos, sino a otras patologías que ocasionan obstrucciones, ¿ya? Pero igual es un dolor tipo cólico, porque es parte de víscera hueca. Debe evaluar la naturaleza del dolor, obviamente Alicia, ¿ya? Básicamente. ¿Recuerdan Alicia, no? Para dolor. A, D, ya, muy bien. L, localización. I, radiación. C, características del dolor, ¿ya? Ahí. Y la otra, intensidad, muy bien. Y la otra, de atenuantes o agravantes, muy bien. Muy bien. Cuando tengan dolor, siempre recuerden esa nota. Ok, diagnósticos diferenciales de cólico renal, o sea, ¿qué más puede ser si no son cálculos renales? ¿Ya? Bueno, si es hidronefrosis en general, ya puede haber una función, o sea, cálculos C, infecciones tanto bajas como altas de las vías urinarias, abdomen agudo con todas las posibles causas que eso englobe, ginecológicas también. Eso es un punto que puede ser especialmente en mujeres en edad fértil, ya con riesgo de que haya estado en gestación. Embarazo ectópico también duele bastante, duele más o menos así.
El dolor de los cálculos renales es un dolor agudo, ya exquisito, por lo que no dicen los pacientes. Menos mal, asumo ninguno ha tenido ese dolor, pero nos comentan que es un dolor muy intenso, ¿ya? Torsión ovárica también, de quiste o ruptura de este. Y dolor radicular no tanto, ya, o sea, porque el dolor definitivamente va a ser diferente. Ese dolor radicular, dolor tipo herpes zóster o nervio ciático es un dolor neuropático. Tiene otras características, no es un dolor tipo cólico. Pero igual lo colocamos ahí porque a veces, cuando el paciente especialmente no nos puede dar unas características adecuadas, específicas de esto, pues podríamos interpretarlo mal. Y dolor referido por orquitis también en los varones es un dolor también. ¿Ya? Entonces, el examen físico, ya tenemos puño, percusión lumbar positiva del lado afectado. Sí, ya, pero de todas maneras, yo comparto opinión con algunos urólogos ahí que la PPL, la punción puño, percusión lumbar, si bien está escrita en todos los libros de semiología, punto personal, ya, no me parece tan efectivo, porque igual tienes que pegar al paciente, pues, ¿no? Si le pegas suficiente, igual te va a decir que le duele. ¿Ya? Teniendo ya imágenes que ya en todos lados tenemos ecógrafo o al menos una radiografía, así que queremos ver los cálculos de oxalato, pues no es tan sensible ni específico. Otro punto sí podríamos ver los puntos renoureterales dolorosos, ¿no? ¿Cuántos puntos tenemos para evaluar de puntos renoureterales dolorosos? Te faltaron dos. Superior, medio, inferior. ¿Ya? El inferior más bien puede ser que de repente no lo hayan evaluado mucho. ¿Por qué? Porque para evaluar el inferior en la mujer, ¿qué tiene que hacer? Un tacto vaginal. ¿Ya? Y para evaluar el inferior en el hombre, ¿qué tiene que hacer? Un tacto rectal. Entonces es complicado. ¿Ya? Pero tiene más especificidad y sensibilidad para ver eso. ¿Ya? Obviamente el paciente va a estar con dolor, va a estar inquieto, movimiento constante con el dolor, porque duele, y va a tener posiciones, o va a buscar posiciones antálgicas, no siempre las va a encontrar. Posición antálgica es una posición en la cual el dolor aminora un poco. Diagnóstico, pues podemos tener algo tan simple como nuestras tiras de orina, que vamos a ver acá, por ejemplo, hematuria, ¿ya? Nitritos, que nos hablaría indirectamente de infección, porque los cambios de nitratos a nitritos, y cambios de pH. ¿Ya? Y acá en la radiografía, no sé si lo pueden ver bien, pero seguro lo van a ver en su computadora. Acá tenemos cálculos de calcio, de oxalato probablemente, que hay uno, hay otro. Se ve blanquito, ¿ya? Entonces, si es de calcio, que son la mayoría, pues son más del 60%, ¿no? Lo puedes ver en una radiografía así. ¿Ya? La ecografía sí nos va a permitir mayor localización. ¿Por qué? Porque la ecografía, al estar trabajando con ondas sonoras, pues lo que van a encontrar cuando haya cualquier obstrucción, ya en un sitio donde no debería haber masitas ni nada por el estilo, pues vamos a tener un refuerzo acústico posterior, ¿ya? O sea, va a ser como la sombra de eso, de esa imagen, haciendo que sospechemos acá de cálculos. Y las tomografías son bastante sensibles, incluso nos pueden detectar cálculos radiolúcidos. Ok, entonces la evolución pues depende obviamente del lugar, ya el tamaño, los puntos de corte pueden ser entre los puntos de 2 a 5, 5, 10, 10, 15, 15, 20, que es lo más usual. Pero a veces, dependiendo del corte o del autor, puedes habilitar y ver los cambios. Obviamente los que son más grandes van a tener mayor alteración o potencial de alteración. Vamos a ver qué cosas derivamos a urgencias y urología. ¿Ya? Si el paciente no puede llegar con fiebre, ¿ya? Con dolor intratable, síndrome emético, persistencia de esto más de un día, ya si está oligoanúrico, es algo que tenemos que prestar bastante atención, porque una persona que hasta el día de ayer pues, tenía una diuresis adecuada. ¿Cuánto es la diuresis adecuada? ¿Se acuerdan? Más de cuánto, es una formulita. Luego la vamos a ver para RC. 0.5 mililitros por kilo por hora. Muy bien. Ok, entonces, pero si estabas con una diuresis normal y de un día a otro dejas de orinar, pues hay algo mal. ¿Ya? Embarazadas es importante, ¿por qué? Porque esto se puede asociar a infecciones urinarias. Y cualquier infección urinaria en una gestante puede incrementar el riesgo o de aborto o de gestación pretérmina, parto pretérmino.
obstrucción en un trasplantado renal. Y ahora este es un capítulo aparte totalmente. ¿Por qué? Porque los pacientes que reciben un trasplante renal, aparte de la inmunización que van a tener, reciben tacrolimus, sus cicloporinas, ¿ya? Pues están en riesgo cuando hay infecciones de gatillar el famoso H, ¿no? La enfermedad del injerto contra huésped. Y eso también genera diferentes cascadas inflamatorias de citoquinas que también pueden producir algunos tipos de obstrucciones particulares del trasplante, ¿no? Pero ese es un capítulo más de especialidad de urología. Cuando llamamos al urólogo, cuando el cálculo es un poquito más grande, la verdad deberían llamarlo siempre, ¿no? Despiértalo de su guardia. Paciente que no logra la expulsión de la litiasis posterior a un tratamiento con litiasis contra la litiasis más de 4 milímetros o con dolor no controlado, ¿no? Y pacientes con una obstrucción significativa también van a necesitar del urólogo porque probablemente necesitan un tipo de catéter para ver eso, o en el peor de los casos una nefrostomía. Ahorita vamos a ver eso que les estoy comentando, ¿ya? Entonces, tratamiento, tracto superior, si está obstruido con infección, hay que tratarlo, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo que debemos evitar es el deterioro renal, que básicamente podría pasar por dos etapas, una aguda y una crónica. Lo que no queremos es que tenga un daño perenne, ¿ya? Hay que manejar el dolor, es intenso el dolor, el síndrome emético también, y las preferencias del paciente en cuanto a qué es lo que se puede hacer, qué tan invasivo debemos ser, ¿ya? Entonces, hay puntos. Hay que hidratar obviamente al paciente por endovenosa, por lo menos con 500 mililitros cada 12 horas, o sea, 1 litro al día, por lo menos. Ya, hay que manejar el dolor con AINES o con opioides, ¿no? Entramado en la cabeza. Y podemos usar, esto sí, protector bloqueantes, esto no, es lo que nos va a decir el urólogo que usemos, tamsulosina, terazosina o doxazosina. Generalmente a la cabeza nos da tamsulosina, hombres o mujeres, ¿ah? Porque lo que quieren en ese momento, así como con los antagonistas de canal de calcio, es incrementar un poco el peristaltismo a nivel urinario. Luego tenemos la famosa litocricia extracorpórea, ¿ya? Acá lo que tenemos son ondas de choque a través de máquinas así, que se colocan en el área más próxima al cálculo que hemos tenido en imagen, ¿ya? ¿Y cuál va a ser el objetivo? Pues tener cálculos grandes convertidos en arenilla o cálculos más pequeños que se presten a que puedan viajar por las vías urinarias. Igual duele, ¿ya? Pero ya no vas a tener cálculo. Ok. A ver, doctora, ayúdame. Se suele recurrir a la uteroteroscopía con fragmentación endoscópica en casos de mayor de centímetros, PCNL primera línea, FLEX, URS, y PCNL no es función. PCNL es nefrolitiasis percutánea. Nefrolitiasis percutánea. Litiasis renales de composición más dura, cistina o oxalato cálcico monohidrato, localizaciones complejas de polo renal inferior o de ureter medio, litiasis en riñones con anomalías anatómicas. Muy bien. A ver, ¿está pensando ahora? A ver, doctora, ¿qué ha entendido de la ureteroscopía? Más alto, porque allá no te escucho. Lo quería preguntarle qué era PCNL. Ah, ahí está. ¿Ya qué cosa es? Dilo en boca. Muy bien. ¿Qué has entendido de la ureteroscopía? Muy bien, eso está muy bien, eso es básico. ¿Cómo es para ustedes? Ok, ya, ¿ves? Pues para hablar. A ver,
a nosotros en medicina nos va a encantar meter cámara a todo lado, ¿ya? En endoscopía digestiva alta pues es más fácil, ¿ya? Pero igual acá es un sistema, ya tenemos un endoscopio que va a tener una caña delgadita obviamente si la comparamos con la caña de un endoscopio que es más gruesa, ¿ya? Pero va a tener como fin cosas similares a una CEPRE. ¿Se acuerdan de la CEPRE cuando ya Claro. excelente, ¿ya? Sí. La CEPRE usábamos en coledocolitiasis, Ajá, correcto. entre muchas otras cosas. Entonces, uno de los puntos va a ser, por ejemplo, ir a zonas con un diámetro muy delgado, atrapar el cálculo en la parte distal de este endoscopio, porque es un endoscopio, va a haber una canastilla que se va a dilatar, va a atraparlo y lo saca, ¿ya? Otra función, pero es menos, no es menos frecuente, pero más difícil, es como es más chiquito y de todas maneras va a ser más delgado la caña, obviamente va a tener menos fuerza, ya va a ser como un alambrito chiquito. Entonces, si el cálculo es muy duro, pues no lo va a poder pues partir, ¿ya? Entonces, más se van al lado de tratar de atraparlo y sacarlo, pero si es que lo necesitan minimizar, pues no van a poder. Y esto se puede hacer si es que más o menos la obstrucción es parcial o se puede mover, pero si esto está enclavado totalmente, no lo van a poder sacar con canastilla, ¿ya? Ok. Ya, este es un procedimiento Necesitas paz. no tan frecuente, ¿ya? Es la nefrolitotomía percutánea. ¿Por qué? Porque es muy agresivo, ¿ya? Lo ideal sería pues hacer eso, ¿ya? Pues poder tener una nefrolitotomía percutánea, pero esta en particular tan agresiva ya no se usa tanto, ¿ya? ¿Por qué? Porque si bien te va a terminar sacando los cálculos, pues casi va a ser una nefrostomía ahí, ¿ya? Entonces se presta también al incremento de infecciones. Y lo que ya la última opción, pero al momento ya no es tan frecuente, especialmente hace 30 años que se puede hacer una cirugía laparoscópica para manejar eso, salvo tengamos, por ejemplo, cálculos coraliformes, que no hay otra forma de sacarlo y que sacarlo, para eso hay que hacer una ectomía, ¿no? Pero ya no lo hacemos tan seguido. Ok, ese es el primer punto. Después vamos a hablar un poco de nefritis intersticial, tanto aguda como crónica. Vamos a empezar en la aguda, ¿ya? Acá va a ser, como su mismo nombre lo dice, va a ser una inflamación, ¿ya? Va a ser una inflamación a nivel renal, ¿ya? Del intersticio. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Conglomerados inflamatorios, ¿ya? Vamos a tener edema y vamos a tener inflamación de los túbulos. Entonces, todo esto acompaña en este caso por temporalidad, que va a ser poco tiempo, agudo, ¿ya? Generalmente va a estar asociado, puede estar asociado a drogas, ¿ya? Vamos a ver a cuáles. Y el diagnóstico definitivo se hace por biopsia. Ok, las causas, los fármacos. ¿De acuerdo? La reacción inmunológica a fármacos representa la causa más frecuente de la nefritis intersticial aguda, y hay un montón de fármacos que están relacionados con eso. Por ejemplo, los AINES, que son una causa muy frecuente tanto en pacientes pediátricos como adultos, ¿ya? Es una lista pequeña, no de todos, pero de algunos, ¿ya? De los medicamentos que pueden causar eso, ¿ya? Cuando roten con el nefrólogo pero el nefrólogo le va a decir siempre no use inhibidores de bomba de protones y no use AINES, ¿ya? O nefrotóxicos, ¿ya? Pero por ejemplo acá, aparte de eso, tenemos por ejemplo inmunocheckpoint, inmunoterapia que nosotros usamos en oncología, o también antirretrovirales, ¿ya? Muy bien. Pero un gran grupo, aparte de esos AINES, que van a tener una incidencia importante asociada a esta nefritis intersticial aguda, van a ser los antibióticos, ¿de acuerdo? Hay muchos, pero uno de los especiales son las fluoroquinolonas. Acá en el país no le tenemos mucho miedo a las fluoroquinolonas. Cuando digo fluoroquinolonas, estoy hablando de que ciprofloxacino, levofloxacino o floxacino. En otro lado le tienen un poquito más de respeto, y menos mal a nosotros no nos pasan muchas cosas, pero sí esta me quita muchas cosas, ¿ya? Artropatías importantes, nefritis, ¿ya? Pero menos mal no he visto tantos casos. Los inhibidores de bomba también, ya es importante, y cuando vayan a hospitales vean, de repente no les hagan caso, ¿ya? Pero van a ver que muchas de las personas hospitalizadas van a tener dos cosas que no necesitan: hidratación endovenosa y
omeprazol, sea vioral o endovenoso. Muchas veces no lo necesitan, pero igual es bueno, ¿ya? Y bueno, tercer punto, fármacos oncológicos, especialmente la famosa inmunoterapia, ¿ya? Los immune checkpoint inhibitors, ¿ya? Tenemos por ejemplo acá, son algunos. El más conocido, de repente alguna vez lo han escuchado, se llama el pembrolizumab, que tiene muchas utilidades. También ipilimumab, ¿no? Ipilimumab, nivolumab, hay un montón más, hay un montón de inmunoterapia. Pero el tema con la inmuno, creo que lo pongo más adelante, es que también nos daba eventos adversos importantes, básicamente inflamación. ¿Por qué? Porque la forma en la que estos van a hacer efecto es, en palabras simples, van a quitarle muchos frenos inhibitorios al sistema inmune. No es que vayan a atacar directamente a las células neoplásicas, sino que más bien van a disminuir las inhibiciones en muchos puntos de control, por eso se llama checkpoint inhibitors, immune checkpoint inhibitors del sistema inmune, haciéndolo un poquito más efectivo muchas veces. Y por eso también muchas veces que se suspende por X razones el tratamiento de inmunoterapia, el efecto tanto benéfico como de evento adverso pues puede durar mucho tiempo, incluso años. Ok, infecciones también, ya no va a ser lo más frecuente, pero también se puede generar una asociación con la nefritis intersticial aguda, ya tanto bacteriano como viral. Y se especula que los factores inductores del daño renal podrían ser tanto a nivel citopático directo del patógeno, como la liberación de citoquinas, perpetuando un entorno proinflamatorio. Y como estamos hablando de entornos inflamatorios, pues obviamente si tenemos enfermedades sistémicas inflamatorias, también que perpetúen esa cascada de citoquinas, también podrían estar relacionadas con nefritis intersticial aguda. Cuando hablamos de enfermedades sistémicas, bueno, a la cabeza nos viene lupus, se nos viene síndrome de Sjögren, esclerodermia también, ¿ya? Y muchos tipos de vasculitis. Acá suele presentarse en pacientes más jóvenes y hay más casos de recurrencia. ¿Por qué? Porque si bien el tratamiento de la mayoría de estos va a ser corticoides, muchas veces igual al haber recaídas va a haber perpetuación del proceso inflamatorio. Las enfermedades sistémicas, en este caso la nefritis intersticial aguda, estaría asociada a fármacos. Eso es una reacción de hipersensibilidad idiosincrática, dosis dependiente. Y suele desarrollarse en un plazo de 7 a 10 días, por ejemplo, por inhibidores de protones o inhibidores checkpoint. En este caso de inmunoterapia no son 7 a 10 días, pueden ser meses o incluso 1 año o 2 años después de haber recibido el tratamiento. ¿Ya? Entonces, en cuanto a patogenia, igual hay diversos mecanismos que se postulan, por ejemplo la unión de un apteno farmacológico a la membrana basal tubular, y eso desencadena una respuesta inmune alterada. ¿Ya? La liberación de un antígeno del fármaco con estructura bioquímica similar a componentes de la membrana basal tubular, que generaría igual reacción cruzada. Eso es importante, las reacciones cruzadas son algo con lo que convivimos diariamente, tanto a nivel de las reacciones que tengamos con patógenos, tanto de los mismos receptores estructurales que tengamos en el cuerpo, o cómo se parecen hormonas entre sí. ¿Ya? Eso genera reacciones cruzadas diversas. ¿Ya? También liberación de un antígeno del fármaco que quedaría atrapado en el intersticio, por ejemplo, desencadenando una respuesta inmunitaria ahí, y la formación de complejos antígeno-anticuerpos que quedarían atrapados en el espacio intersticial. ¿Ya? ¿Qué nos va a dar en la clínica? Ahí va a ser un poco complejo, porque obviamente al ser un daño renal, pues eventualmente nos podría generar alteraciones que tengan que ver con la función renal, pero especialmente las primeras partes, si estamos hablando de agudo, son inespecíficos, ¿ya? Entonces malestar general, síndrome emético, y podría haber hipersensibilidad porque estamos hablando que hay un fuerte componente inflamatorio, ¿ya? Y desde el punto de vista renal, las manifestaciones más frecuentes serían el deterioro paulatino de la función renal, ¿no? Hasta tener una proteinuria significativa. El diagnóstico, pues, biopsia, ¿ya? Y ante aumento de productos nitrogenados asociados en este contexto, estamos viendo de más que nada fármacos, podríamos con una buena anamnesis poder llegar a esto. ¿Hay pruebas paraclínicas que nos pueden servir para esto? Sí, sin embargo son a veces muy específicas. Por ejemplo, la proteína hiperverticada de monocitos 1, la lipocalina asociada con la gelatinasa de neutrófilos, factor de hidroxi alfa o interleuquina 9.
De esos que yo sepa personalmente que hemos sacado en el Perú, estos dos, pero estos no los conozco ni en ROE, ¿ya? Entonces, generalmente lo tenemos que ver con un contexto de clínica. Y sí, si podríamos llegar a una biopsia ante una duda existencial de qué cosa es lo que tiene el paciente, pues podemos llegar a la biopsia, ¿ya? También podría estar presente con eosinofilia, recordar un tema de alergia, ya el tipo de respuesta inmune, pues los eosinófilos tienen ahí un rol importante. Y cuando está presente debe hacer sospechar de esta patología, ¿no? Obviamente en un contexto de un paciente que hasta una semana tenía una buena función renal, de repente empezó algún tratamiento antibiótico, deterioro clínico y función renal en declive, ¿ya? De repente podríamos ir hacia nefritis aguda secundaria a algún fármaco. En todos los casos de nefritis aguda debe realizarse un estudio analítico completo, obviamente, para descartar algunas infecciones que son estas, ¿ya? ¿Por qué? Porque estamos viendo que igual, una infección puede darte un proceso inflamatorio sistémico, entonces hay que descartar hepatitis, VIH, enfermedades sistémicas reumatológicas, ANCA, ANA, LES, grupos eritematosos, Sjögren, entre otros, ¿no? Pero la histología, si nosotros queremos ser más concretos, pues sería el gol estándar para hacer este diagnóstico, y básicamente lo que vamos a ver aquí es incremento de la proliferación celular, ¿ya? Eso no debería verse tan lleno, ¿ya? Debería verse un poquito menos que eso. Entonces esto nos habla de un infiltrado intersticial, ya característico de esta patología. Entonces el tratamiento, si estamos viendo que es secundario a fármacos muchas veces, pues uno de los manejos es quitarle los fármacos que sospechamos están haciendo esta alteración, ¿ya? Y hay probabilidad de una recuperación espontánea de la función renal tras la suspensión de lo que esté causando esto. Y también hay estudios que reportan que un tratamiento precoz con corticoides se asocia con una mayor probabilidad de recuperación de la función renal. Sí, eso también. Ante una inflamación continua, perenne o que está yendo por ese camino, y la duda, ya muchas veces lo que iniciamos es corticoide. Doctor, una pregunta. Después de quitarle el tratamiento que se le está dando para que no progrese, ¿se les da inmediatamente corticoides? ¿O Podrías podríamos esperar, sí, podrías esperar, y si no hay mejoría, sí, ¿ya? Especialmente porque estamos en la parte aguda, ¿ya? Va a haber una crónica, ahorita vamos a ver, que va a tener otro tipo de tratamiento, ¿ya? Pero sí, si no hay mejoría, podemos darle los famosos pulsos de corticoides, metilprednisolona, por ejemplo, en una dosis de 125 a 250 durante 3 días. Parece bastante, pero es poquito, ¿ya? Se hace conversión de metilprednisolona a prednisona, es muy poquito, ¿no? O sea, estos 250 termina siendo 4 miramos cada 8, ¿ya? Y esto puede ser durante más tiempo. Tratar de retirar a la brevedad si no hay mejoría. Obviamente, si es que ves que le empiezan los pulsos de corticoide y al tercer día de repente no hay ninguna mejoría, pues no sigue con los pulsos. Mejor respuesta si se inicia temprano tras suspender el fármaco, ya, pero no tan temprano, tampoco tienes que darle un espacio prudencial por lo menos de 24 o 48 horas para que puedas ver que hay una mejoría, retirando el fármaco. El pronóstico reportado de las niñas es variable, ya porque depende de la causa, ¿no? Es frecuente una recuperación incompleta en la función renal en caso de que esté asociado a fármacos, y tiene que ver también con el tiempo y el tipo de fármaco en la que esté relacionado. Ok, entonces con eso terminamos la aguda. Y ahora vamos a hablar de la crónica, que es similar en cuanto a daño, pero obviamente va a tener un punto arbitrario de tiempo que va a ser mayor. ¿Qué va a ser lo malo con esto? Que cuando tengamos procesos inflamatorios prolongados, pues vamos conociendo de que hay dos cosas importantes, que puede llegar a fibrosis, ¿ya? Y un órgano fibrosado ya no funciona bien, ya va a perder la función. Esos son los dos puntos. A diferencia de la aguda, las crónicas, el daño se desarrolla en meses o años. Si es que en biopsias, pues vas a ver lesiones de atrofia tubular, porque después de que la inflamación en algún momento de repente incluso pudo incrementar el volumen del órgano, pues va a terminar atrofiándolo con una inflamación crónica y perenne. Y el peor de los casos es que llega a fibrosis, ¿no? Van a haber alteraciones glomerulares, ¿ya? Como fibrosis periglomerular y glomerulosclerosis global. Y los vasos sanguíneos con endurecimiento fibrointimal progresivo también pueden ser característicos de esta patología. Entonces, si en la NIA estábamos hablando de fármacos, pero en la cabeza antibióticos, ¿ya? Y AINES también, en este caso de crónica tiene más relación con analgésicos, ¿ya?
Y esto nos va a dar también la posibilidad de una necrosis papilar como resultado de la toma de analgésicos durante periodos prolongados, ¿no? Entonces, con las inhibiciones de los COX, muchas veces nos pueden generar estos problemas. Y la patogenia estaría mediada por el efecto tóxico de algunos metabolitos que inducirían la producción de radicales libres de oxígeno, generando isquemia y toxicidad celular. El problema es la isquemia, básicamente. ¿Ya? La toxicidad también, pero la isquemia es un problema central. El deterioro de función renal se suele diagnosticar de manera incidental, ¿ya? Y la progresión de la insuficiencia renal suele ser más lenta, alargada, y se puede estabilizar cuando se radica el consumo de la causa, ¿no? Por ejemplo, la riqueza. También vamos a tener una nefropatía por plomo, es mucho más infrecuente y depende básicamente de un contacto directo con esas zonas de ingreso de plomo, ¿no? Es característica la existencia de hiperuricemia como consecuencia de una presión aumentada a nivel tubular. El diagnóstico sería con una biopsia renal, idealmente. Ya vamos a encontrar fibrosis, atrofia y un punto importante, no es patognomónico, pero sí que nos guía bastante, inclusiones intracelulares en las células del túbulo proximal, ¿no? El tratamiento es básicamente el cese de la exposición, o sea, si es que es por algún frío contaminado, por ejemplo, medio ambiente contaminado, hay que retirar a la persona de ahí, especialmente niños, y el empleo de quelantes, ¿no? Los quelantes los usamos para intoxicaciones por metales pesados. Ok, nefropatía, pero por otros fármacos, aparte de lo que ya hemos mencionado. Por ejemplo, hay una relacionada al litio, ¿ya? Esto que es usado en pacientes psiquiátricos, ya también a los inmunomoduladores, por ejemplo la ciclosporina o tacrolimus, que pueden producir nefrotoxicidad si se mantienen en niveles sanguíneos elevados. Esto es básicamente medicación para trasplantados, post-trasplantados. ¿Por qué? Porque inmunomodula e inhibe, pone a raya el sistema inmune. Metales pesados como el cadmio y el mercurio pueden también causar intersticial crónica. También vamos a tener escenarios en los que el medio interno pues, nos puede generar esta inflamación. ¿Quién es el medio interno? Calcio, ¿ya? Hipercalcemia. ¿Por qué? Porque va a producir inflamación crónica con infiltrados celulares focales, fibrosis también, tubo intersticial muchas veces, y depósitos de calcio a nivel intersticial. El tema con el calcio es que el sistema inmune lo usa de una forma práctica contra eventos que lo suelen superar o que considera que pueden superar. Entonces, la calcificación de zonas de órganos, por ejemplo, porque tenemos zonas calcificadas cuando hay tuberculosis, porque hubo una respuesta inmune adecuada en algún momento, pero tuvo que escalar a la calcificación para poder controlar la infección. ¿Ya? Ok, entonces también, por ejemplo, la hiperuricemia crónica va a generar depósitos que provocan obstrucción tubular. Y la hipopotasemia o hipocalemia, el potasio bajo, crónico, produce lesiones de vaporización en las células tubulares, haciendo que pierdan su función, así como acidosis intracelular, y eso va a generar migración de células inflamatorias. Luego también hay una base inmunológica, ¿no? Por ejemplo, las autoinmunes, ya sarcoidosis, Sjögren, pues puede haber una afectación renal importante porque van a ser enfermedades sistémicas y que son larvadas, son crónicas. El tratamiento, pues, a ver, la mayor parte del tratamiento va a ser ante un deterioro lentamente progresivo de la función renal, entonces hay que abordar las causas y si las podemos encontrar, pues suspendemos, limitamos lo que le está causando. Muy bien. Y finalmente vamos a terminar con la enfermedad renal crónica. Este es un punto importante. ¿Ya? Vamos a tener como definición algo ya acuñado. ¿Ya? Va a ser un daño estructural renal o un deterioro de la filtración glomerular. Entonces hay un punto importante que va a ser, ¿ya? 60 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados. 1.73 es superficie corporal general, ¿ya? Por eso lo ponemos ahí. Esta definición precisa que el daño se mantenga por encima de los 3 meses para ser crónico, y eso es un punto arbitrario, pero necesitamos que sea ese tiempo, ¿ya? Y si la tasa de filtración glomerular es mayor o igual, o sea, está normal, ya si es igual a 60, el diagnóstico de enfermedad renal crónica todavía puede existir, por si acaso. O sea, puedes tener ERC con una tasa de filtración glomerular normal, entre comillas, ¿ya? Si lo asociamos a alteraciones urinarias, aquí está, como albuminuria, micromaturia, anormalidades estructurales, por ejemplo, alteraciones congénitas de los riñones, enfermedad renal genética o enfermedad renal probada histológicamente.
¿Ya? Muy bien, entonces causas, tenemos a la diabetes como una causa importante, idiopática, vascular, glomerulonefritis, entre otras. ¿Por qué la diabetes? Porque eventualmente la diabetes lo que nos va a generar, aparte de ser un proceso inflamatorio continuo perenne, pues va a generar alteraciones vasculares. ¿Ya? Recuerden que desde el diagnóstico de diabetes ya el paciente va a tener daños de órgano blanco, de algún órgano blanco, a los 5 años definitivamente. ¿Ya? Así esté controlado. Ok, la pérdida de nefronas en enfermedad renal crónica también es un punto importante, va a ser progresivo, ¿ya? Pero obviamente si es al perder continuamente nefronas, pues en algún momento va a verse limitado en cuanto a su función. Esto va a generar alteración del equilibrio hidroelectrolítico y ácido básico, ¿ya? Y acumulación de solutos orgánicos que normalmente pueden ser excredados por el riñón, pero obviamente perdiendo la función ya no van a excretar. También alteraciones en la producción y metabolismo de ciertas hormonas como la eritropoyetina y vitamina D. Importante, el paciente con enfermedad renal crónica muchas veces tiene anemia. ¿Por qué? Aparte de la anemia, tenemos tipos de anemia, ¿no? Hay una anemia por enfermedad crónica, pero en este caso, si es que ha perdido su función, también está siendo limitado en cuanto a la síntesis de la eritropoyetina. La eritropoyetina sabemos que va a ser una hormona que va a ser producida por el riñón y que va a tener como fin pues una estimulación del crecimiento de la línea eritroide, ¿de acuerdo? Okay. Uno de los principales mecanismos de compensación es la hiperfiltración glomerular, pero lo hace a expensas de inducir una glomerulosclerosis. O sea, trata de funcionar más, pero eventualmente va a terminar fibrosado. Entonces, como enfermedad renal crónica patogenia, podemos empezar con un daño renal o disfuria renal que va a disminuir la masa glomerular. ¿Ya? Esta disminución va a generar un incremento de la presión glomerular y aumento de la permeabilidad y filtración. Esto es un punto, es un hito. ¿Ya? El hecho de que el riñón, con su membrana basal, con la parte tubular, pues incremente la permeabilidad y filtración. ¿Por qué? Por ejemplo, hay tamaños en kilodaltos determinados, dependiendo de 120, que el riñón normal no va a permitir que pase, que se excrete. Por ejemplo, ¿qué? Proteínas. ¿Ya? Nosotros no secretamos proteínas. O glucosa. Entonces, ¿por qué es un punto importante? Porque el hecho de que veamos microscópicamente o macroscópicamente albúmina, por ejemplo, en orina, va a ser un punto importante. ¿Ya? ¿Y cómo ha llegado ahí la albúmina? Pues ¿por qué? Porque los poros normales que tenían cierto diámetro a nivel renal han sido alterados y se han abierto más. ¿Ya? ¿Por qué? Por la inflamación crónica. Entonces, si es que tienes ese punto en el que ya no sirves bien para permeabilizar y para filtrar, pues estamos en un punto complicado. ¿Ya? Y vamos a ver ahorita los puntos de corte. ¿Ya? Y esta pérdida de la permeabilidad, incremento de permeabilidad, pues va a generar proteinuria, que es uno de los hitos. ¿Ya? Reabsorción tubular, inflamación que se va a perennizar y cicatrización o fibrosis renal, que sería uno de los puntos más complicados. En cuanto a clasificaciones, hay estadios, tenemos AGIN y CADIGO. CADIGO es uno de los más importantes, ya que va a tomar en cuenta uno de los puntos de filtrado glomerular, ¿no? Y de acuerdo a la tasa de filtrado glomerular, ya más de 90 es normal, ¿ya? Pero vamos a tener grados del 1 hasta el 5. 5 como falla renal, menos de 15, ¿ya? O terapia de reemplazo renal o sustitución renal. Eso básicamente son dos cosas. Cuando hablamos de terapia de reemplazo renal o terapia renal sustitutiva, es o hemodiálisis o trasplante renal. Y categorías de albuminuria, o sea, la albúmina es tan importante que nos da un punto de corte acá también, de A1 a A3, ya dependiendo de los miligramos por decilitro. Obviamente hay dos puntos de corte que conocemos que son 30 miligramos por gramo y 300. ¿Ya? Ok, entonces en manifestaciones clínicas puede ser asintomático, ¿ya? Porque la enfermedad renal crónica que nos va a llegar a hospitalización, a emergencia, pues generalmente es un paciente con enfermedad renal crónica que ha tenido su tiempo en meseta, en mantenimiento de síntomas, y va a tener un evento, un gatillante que lo que va a hacer es pues desequilibrar todo el entorno y va a venir por ese evento agudo, ¿ya? Pero muchas veces va a ser asintomático en las partes iniciales. Nos mencionan siempre un factor urémico y anorexia. Yo lo habré sentido muy pocas veces, unas 2 veces en mi vida, ¿ya? Pero si lo mencionan.
A nivel neurológico, sí puede haber embotamiento, somnolencia, trastorno en el sensorio, básicamente por enfermedad renal crónica, por incremento de azoados, de urea, creatinina. ¿Ya? Dermatológico, hay picazón ya generalizada. La escarcha urémica la he visto una vez en mi vida, ¿ya? Y sí se ve, pues, ¿no? Es una alteración importante que se ve a nivel dérmico del paciente y brilla. Tiene que ver con una inmunodeficiencia funcional. A nivel cardiovascular, esto va a ser secundario al daño renal, ¿ya? Si tenemos una pérdida de función a nivel renal, alteración del sistema renina-angiotensina aldosterona, pues vamos a tener alteraciones de sodio, de potasio, de líquido en general. Entonces esto puede llevar a hipertensión arterial, a hipertrofia del ventrículo izquierdo, a insuficiencia cardíaca, entre otras cosas, ¿ya? Y hematológicas, pues como hemos visto, de la parte de la disminución de síntesis de eritropoyetina, que estimula a la línea eritroide, pues si es que vamos a tener un déficit de este, hay mucha posibilidad de que el paciente pues curse con anemia, ¿ya? Ok, entonces el diagnóstico ya hemos visto o una tasa de filtrado glomerular menor de 60 y o ya daño renal definido por alguno de esos, alteración urinaria, anormalidad estructural o enfermedad renal probada histológicamente, eso por biopsia. Entonces estos criterios nos definen la enfermedad renal crónica independientemente de qué cosa es lo que le esté causando y deben estar presentes por más de 3 meses para hablar de cronicidad, ¿ya? Tratamiento obviamente depende de la causa, ¿ya? Aquí estas son medidas generales, ¿no? Mantener una nutrición adecuada, evaluación por suplemento nutricional, dejar los hábitos nocivos como el hábito tabáquico o el alcohol, ejercicio, reducción de la ingesta de sal para tampoco alterar tanto el sistema renina-angiotensina aldosterona y aumento de frutas y verduras en dieta, ¿no? Así como disminución de ingesta de grasas totales y prevenciones de neumonías. Eso es lo genérico. En cuanto al tratamiento, ya en casos refractarios tenemos la famosa terapia de reemplazo renal, que puede ser tanto diálisis como trasplante renal, ¿ya? Esto es cuando hay síntomas urémicos refractarios que no podemos manejar médicamente, ¿ya? Por ejemplo, pericarditis urémica, encefalopatía urémica o hemorragia por uremia incrementada, ¿ya? Condiciones refractarias importantes: el potasio elevado, más de 6.5, más de 7, y acidosis metabólica también refractaria al manejo, este sería en UCI inclusive, ¿ya? Entonces hay que evitar sobrecarga de volumen. El edema de pulmón también es importante poder tratarlo, y a veces lo que necesitamos con la hemodiálisis es simplemente una descongestión. Desnutrición con albúmina sérica inferior a 4, no es que por hipoalbuminemia sea la indicación de diálisis en este caso, pero se puede asociar empeorando algunos síntomas de cáncer, ¿ya? Un clítis de creatinina o tratamiento de creatinina de 5 ml por minuto o concentración de creatinina superior a 12, que es una barbaridad, en personas con más de 70 kilos, ¿no? Y también iniciar terapia de reemplazo renal por síntomas urémicos o complicaciones refractarias en manejo médico, ¿ya? No solo porque la creatinina esté incrementada, sino por ejemplo por una alteración de potasio elevada, más de 6.5, acidosis refractarias o pericarditis o situaciones inflamatorias importantes que no se verían si es que no tuviera alteración renal importante, ¿ya? El pronóstico, pues básicamente depende de muchos datos, ¿ya? Hay datos epidemiológicos que han demostrado que todos causan aumento de la mortalidad a medida que la función renal disminuye, obviamente. Y la causa principal de muerte en pacientes con enfermedad crónica del riñón, esto es importante, son las enfermedades cardiovasculares. Y segundo, las infecciones. ¿Por qué las cardiovasculares? Porque estos pacientes ya con enfermedad renal crónica ya han establecido una base de alteración en sí del medio interno, tanto en volumen, tanto en electrolitos que vayan a estar ahí. Entonces uno de los órganos más relacionados con eso va a ser el corazón. Ok, entonces como conclusiones tendríamos que la enfermedad renal crónica ha sido reconocida recientemente como un problema de salud pública global, y por su carácter epidémico y las complicaciones devastadoras que produce es algo a tener en cuenta. Muchas personas tienen al momento acá en el país hemodiálisis, ¿ya? Y es algo a tener en cuenta. Ningún hospital ni de salud ni de INSA tiene la capacidad resolutiva de poder manejar a todos los pacientes de su red para diálisis con la infraestructura propia. Entonces lo que hacen es básicamente van a terciarizar muchas veces. No sé si han tenido algún caso, algún familiar o algún paciente, ¿ya?
que tiene diálisis por ejemplo de salud, de renal menara, y no está en el hospital, sino va a un centro. ¿Por qué? Porque nos ha rebasado de tal manera que se necesita eso, ¿ya? Se necesita esos centros de diálisis. El número de pacientes en diálisis crónica está experimentando un aumento en los últimos 25 años, y diría 30, ya con este pasado, y los cambios en el estilo de vida y los hábitos higiénico-dietéticos van a ser importantes para controlar esta enfermedad y evitar que llegue a estadios avanzados, ¿ya? Por ejemplo, ¿cuáles han sido varios de los pacientes que han llegado a terapia de reemplazo renal con diálisis? En los años 80, 90, 92 hubo una pandemia de cólera, ¿ya? En el país, ¿ya? Entonces, cólera en ese contexto se expresó con intolerancia oral y diarreas severísimas, con deshidratación severa. Era tan severo que los que nos cuentan que han estado en esa pandemia, usaban a veces vías intraóseas porque todas las vías periféricas, incluso las centrales, estaban totalmente depletadas. Pero bueno, ese daño ya generó en las personas en muchas personas que lo padecieron, pues alteraciones renales. ¿Por qué? Porque lo que tuvieron fue una insuficiencia renal ya prerrenal, no por deshidratación severa. Entonces muchos de esos pacientes, por ejemplo, al día de hoy han quedado con enfermedad renal crónica que necesitan hemodiálisis. Ok chicos, eso es lo que les quería mencionar hoy día. A ver, avisos parroquiales. La próxima semana es el examen, ¿ya? Sí. Todavía no salen sus notas, pero han salido bien.